Vamos a empezar con los músculos de la cara y también con el estudio del séptimo nervio craneal, que es el nervio facial. Acá podemos observar los huesos de la cara y también el hueso frontal, las regiones orbitarias, las fosas nasales, la mandíbula, los huesos cigomáticos, los huesos maxilares. Y aquí podemos observar los músculos de la cara. Estos músculos son llamados músculos de la expresión facial o de la mímica. Son pares, siempre lado derecho, lado izquierdo, aunque algunos parecen que son únicos como este, pero en realidad hay un músculo derecho y un músculo izquierdo. Siempre son pares y simétricos. Son músculos pequeños que en parte se insertan en la piel, que rodean también las hendiduras o aberturas más bien de la cara, como la órbita o la hendidura bucal o las fosas nasales. Los músculos de los párpados y de las cejas, encontramos aquí el orbicular del ojo, que rodea acá la órbita, a la derecha y a la izquierda. Este músculo orbicular del ojo actúa como un esfínter, es decir, favorece el cierre de los párpados para proteger al globo ocular. Tiene una porción orbitaria y una porción palpebral. También una pequeña porción que se denomina porción lagrimal. Aquí podemos observar los músculos corrugadores superciliares, derecho e izquierdo. Esto vamos a encontrar entonces en la región orbitaria. En la región nasal encontramos estos músculos, músculos de la nariz o de la región de la nariz. Y este es el músculo prócer, que se une a la canalina media. Luego encontramos otros músculos pequeños como el elevador del labio superior y del ala de la nariz y el músculo nasal, que tiene una porción transversa y una porción alar. Son músculos muy pequeños. Acá también se puede observar el músculo depresor del tabique nasal. Son músculos, recuerden, pares, derechos e izquierdos. En la región de la boca encontramos el músculo orbicular de la boca. Este músculo parece único, es un esfínter que actúa como favoreciendo el cierre de la hendidura labial. Tiene una porción orbicular, una porción labial. El músculo orbicular de la boca tiene una porción labial que forma parte del labio superior y del labio inferior, que actúa como un esfínter, fíjense. Luego una porción que se denomina porción marginal, que es este, que se dirige al tabique nasal, al subtabique nasal. Este músculo parece único, sin embargo, funcionalmente también se comporta como si fueran dos, una porción derecha y una porción izquierda, por su irrigación y por su inervación. En este músculo orbicular de la boca terminan numerosos otros músculos, como los cigomáticos menor y mayor, como los músculos depresores del ángulo de la boca, el buccinador, el risorio y otros. Aquí podemos observar también otro músculo que termina en este orbicular que se llama elevador del ángulo de la boca o músculo canino, que se inserta acá en la fosa canina, de ahí viene el nombre. Elevador del ángulo de la boca. En la región mentoniana encontramos numerosos músculos también. El depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior. Este es el depresor del ángulo de la boca, este es el depresor del labio inferior. Y aquí podemos observar el músculo de mentón. Fíjense acá, en este dibujo, este es el depresor del ángulo de la boca, este es el depresor del labio inferior y estos dos son los mentonianos. Tres músculos acá, que pueden modificar la forma de la hendidura bucal. Y en la región geniana o mejilla vamos a encontrar, en primer lugar, un plano superficial donde encontramos este cuerpo adiposo de la boca, o bola de Bichat. De ahí viene el término de bichectomía, que significa estirpar esta
este tejido adiposo, este tejido grasoso que encontramos aquí. Cuerpo adiposo de la boca o bola de Bichat. Ahí está otra vez el cuerpo adiposo de la boca. Y aquí encontramos músculos superficiales, como los que ya mencionamos, cigomático menor, cigomático mayor. Por aquí tiene que haber un músculo llamado risorio. Y si vamos a un plano profundo, vamos a encontrar otros músculos. Aquí encontramos justamente estos músculos que están aquí son los superficiales. Este es el risorio, cigomático menor, cigomático mayor. Y en el plano profundo encontramos lo que se denomina el músculo buccinador. Este es un músculo importante porque le da forma a la mejilla. Empieza aquí, en este ligamento o rafe pterigomandibular. Luego sus fibras terminan en el orbicular de la boca. Este músculo es muy importante para el acto de la masticación y también para silbar o soplar. Y está atravesado por un conducto que es el conducto de la glándula parótida. Ahí podemos observar de vuelta entonces al buccinador. Este es el conducto de la glándula parótida. Esto que está pintado en blanco y en este dibujo de verde. Por ahí también pasa superficialmente a ese músculo la vena facial y ramas del nervio facial y del nervio bucal. El nervio bucal es una rama del nervio mandibular. Aquí podemos observar entonces el buccinador. Este es un nervio sensitivo que es el nervio bucal, rama del temporo bucal que es del mandibular del trigémino. Acá podemos observar el cigomático menor, cigomático mayor también. Aquí observamos de vuelta al buccinador. Cigomático menor, cigomático mayor, es el depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior, y este es el buccinador. Este es un músculo más robusto que los demás, porque como dije, forma el armazón de la mejilla. Y este es el conducto de la glándula parótida que lo atraviesa e ingresa al vestíbulo de la boca. Este no es un músculo de la expresión facial. Saquen esto de aquí. Este es el macetero, el músculo masticador, no es un músculo de la expresión facial. Aquí podemos observar de vuelta el músculo buccinador, el conducto parotídeo que lo atraviesa, el nervio bucal y ramas del nervio facial. Estos músculos que hemos citado sirven para expresar, son músculos de la expresión facial. Sirven para dar movimiento a la cara, para expresar algo. Acá ven ustedes la acción de algunos músculos en conjunto, como el risorio elevador del labio superior y el depresor del labio inferior. Esta acción de esfínter a nivel de los labios es acción del orbicular de la boca. Podemos ver cómo resulta la hendidura bucal cuando actúa el depresor del ángulo de la boca, o el mentoniano, o el platisma, que hemos estudiado en cuello, que también es un músculo de la expresión facial. Buccinador más orbicular sirve para soplar, para silbar. Fíjense lo que expresa cuando se contrae el cigomático mayor y menor de un lado. O el risorio para expresar una sonrisa. Los risorios en realidad, porque están actuando ambos. Risorio más depresor del labio inferior, etc. O sea, la contracción sinérgica de estos músculos de la expresión facial expresan siempre algo. Occipito frontal, corrugador superciliar. Fíjense las diferentes expresiones que puede tener la cara. Bueno, entonces hablemos del nervio facial, que es el nervio que inerva a todos estos músculos de la cara, incluyendo al platisma. El nervio facial es el séptimo nervio craneal, en par, siempre hay uno derecho y otro izquierdo. Es un nervio mixto, que tiene una raíz medial y una raíz lateral. La raíz medial es el nervio facial propiamente dicho y la raíz lateral es el nervio intermedio de Reisberg, que después se unen y forman un solo nervio, pero inician así, raíz medial, raíz lateral.
Recuerden que estos son nervios espinales. Todos son espinales, desde uno hasta el nervio sacro-coxigio. Y acá arriba, a nivel de la protuberancia, se va a originar el nervio facial. Aquí. Acá estamos dentro del cráneo y podemos observar aquí el tronco encefálico. Esto es la médula oblongada o bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. A nivel de la protuberancia, que es esta parte, recuerden que abajo es médula oblongada o bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. En la protuberancia vamos a encontrar el núcleo motor del nervio facial, que es este que estoy señalando aquí, que estaría también aquí del otro lado. Ese es el núcleo motor del nervio facial, un núcleo motor somático. De ahí provienen las fibras que finalmente inervan los músculos de la cara. Ahí están las neuronas, por eso se denomina núcleo del nervio facial. En la protuberancia, aquí podemos observar de vuelta núcleo del facial, este núcleo motor del nervio facial en la protuberancia. El nervio facial, además de ese núcleo motor que estamos observando aquí, esto que estoy señalando aquí, este es en realidad, este es el abducen, que ya es en realidad el sexto. Tenemos aquí quinto, trigémino, sexto abducen y séptimo facial. Este es el facial. Entonces estaría acá el otro. Aparte de ese núcleo motor somático, existen dos núcleos motores viscerales parasimpáticos: el núcleo lagrimal y el núcleo salivar o salivatorio superior. Hay otro núcleo llamado salivar inferior, ese pertenece al glosofaringio. El salivar superior pertenece al facial. Y estamos observando aquí, este. Acá ustedes ven dos núcleos en realidad. Entonces, estos son los núcleos salivales, superior e inferior. El superior pertenece al facial. Fíjense cómo sale con el facial. Recuerden que este es el facial que rodea al abducen, después sale aquí el nervio facial, y con ese sale la fibra proveniente del núcleo salival superior. El salival inferior, que es este, en realidad pertenece al glosofaringio, que es este nervio. Bueno, dos núcleos parasimpáticos, motores parasimpáticos, lagrimal y salival superior. Aquí están señalados entonces los dos núcleos salivatorios salivares, superior e inferior. Recuerden que el superior es del facial y el inferior es del glosofaringio. También tiene un núcleo sensitivo visceral. Ese es el núcleo llamado núcleo del tracto solitario, o núcleo solitario simplemente. Ese núcleo no es exclusivo del nervio facial, sino también pertenece al glosofaringeo y al nervio vago. Acá dice nervio intermedio, porque ese es parte del facial en realidad, de la raíz medial. Entonces, a tres nervios craneales pertenece este núcleo que se denomina núcleo solitario. Núcleo del tracto solitario. Es un núcleo así alargado, que está en la protuberancia y en la médula oblongada en parte. Núcleo del en realidad. Este. Núcleo del tracto solitario. Un núcleo alargado. Este que yo le estaba mostrando es del vago ya. Este, el azul. Pertenece al facial. Aquí sale, fíjense cómo sale con el facial. Y también pertenece al glosofaringeo y al vago también. A tres nervios espinales, craneales, perdón. A tres nervios craneales. Facial, que es el séptimo, glosofaringeo, que es el noveno, y vago, que es el décimo. Bueno, si hacemos un corte así, a nivel de la protuberancia, vamos a ver el origen, o sea, los núcleos del nervio facial, el origen real del nervio facial. Todos estos nervios que vemos aquí ya son los núcleos, son los nervios craneales. Este es el tercer nervio craneal, que es el
oculomotor, el cuarto nervio craneal que es el troclear, el quinto que es el trigémino, el sexto nervio craneal que es el abducen, y aquí vemos el séptimo. Este es el séptimo. Luego el intermedio, recuerden que empieza con dos raíces, y este ya es el octavo vestíbulo coclear. Luego tenemos el noveno, glosofaringeo, el décimo, que es el vago, el undécimo, que es el accesorio, y este es el duodécimo, que es el hipogloso. Todos somos nervios craneales. Estamos viendo del lado derecho y aquí va a ser el lado izquierdo. Al revés, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Bueno, pero son pares, eso es lo importante. Y nosotros estamos hablando del facial, que es este, y el intermedio, que es este. Bueno, entonces vemos los orígenes reales del nervio facial. El núcleo motor es este, núcleo motor del nervio facial, luego rodea al núcleo del abducen y tenemos aquí los dos núcleos motores parasimpáticos. Núcleos parasimpáticos, el salival superior y el lagrimal. Y aquí tenemos otro núcleo que también pertenece al facial, que es el núcleo solitario. Se juntan sus fibras aquí, fíjense que sale por dos raíces, y luego a nivel del ganglio geniculado se convierte en un solo nervio. El nervio facial resulta de la unión de las fibras provenientes de todos estos núcleos. El origen real ya lo dijimos, el origen aparente es aquí a nivel del surco bulbo-protuberencial o bulbo-pontino, porque es bulbo abajo y puente o protuberancia arriba. Entonces este es el surco bulbo-pontino o bulbo-protuberencial. Ahí sale el facial propiamente dicho con el intermedio y el vestíbulo coclear, que es el octavo. ¿Por qué se dice intermedio a este? Porque está intermedio entre el séptimo y el octavo, porque este es el facial séptimo y el octavo, que es el vestíbulo coclear, y el que está en medio de ellos es el intermedio, pero que en realidad es parte del nervio facial porque después se van a unir. Entonces ahí está el nervio facial y su intermedio. Es un nervio mixto entonces, donde el 58% de las fibras son timomotoras, 24% parasimpáticas y 18% sensoriales. Ahí podemos observar en el surco otra vez el nervio facial, el intermedio y el vestíbulo coclear, octavo. Luego, el nervio facial, después de su origen aparente, se encuentra en la fosa craneal posterior y se introduce en el conducto auditivo interno. Ahí donde estamos observando la punta de la flecha. Ahí. Este es el nervio facial. Perdón, este es el facial. Luego vemos el intermedio. Este grueso, donde estaba mi puntero, en realidad es el vestíbulo coclear. Porque así pues, de arriba para abajo. Séptimo, octavo. Y el que está en medio de ellos es el intermedio. Junto con una arteria que es la arteria laberíntica. Así ingresan en el conducto auditivo interno. Ahí tenemos entonces facial, vestíbulo coclear y el nervio intermedio y la arteria laberíntica. Bueno, aquí tenemos al nervio facial en el conducto auditivo interno. Este es el nervio facial. Este es el vestíbulo coclear, un nervio muy grueso y sensitivo. No estamos hablando de este nervio, estamos hablando del facial. Aquí el facial atraviesa un conducto, el conducto auditivo interno. Entonces en esa parte se denomina porción laberíntica, porque pasa por el laberinto dentro del hueso temporal. Luego una porción timpánica, donde pasas muy cerca o sea, pasa por la porción timpánica del hueso temporal y cerca del oído medio. Y luego una porción mastoide para salir al exterior por el agujero estilomastoide. Aquí el nervio facial, en primer lugar, hace una curva aquí en su conducto, una curva que es la rodilla del nervio facial, donde también está presente un ganglio que se denomina ganglio geniculado. Hasta allí entonces generalmente existen las dos raíces del nervio facial y a partir de ahí se fusionan y forman un nervio único.
Otro detalle es que del ganglio geniculado sale el nervio petroso mayor. Luego el nervio facial continúa por el conducto facial y luego se va a volver a curvar. Entonces, este detalle es muy importante en la rodilla. La función de los nervios intermedios y facial. La presencia del ganglio geniculado y la emisión de su primera rama intrapetrosa que se denomina nervio petroso mayor. Primera rama del nervio facial que sale del ganglio geniculado que está a nivel de la rodilla. Luego vuelve a curvarse el nervio facial ya en su porción mastoidea, la porción mastoidea del conducto, y esa parte se denomina codo del nervio facial. Codo. Primero era rodilla, luego codo. Esta es la primera rama que es el petroso mayor, que sale del ganglio geniculado. Luego va a dar una rama que se llama nervio estapedio, que es para este músculo. Para el músculo estapedio o tensor del tímpano. Y luego, antes de salir por el agujero estilomastoideo, va a dar esta rama que se denomina nervio cuerda del tímpano. La última rama intrapetrosa. El nervio cuerda del tímpano es un nervio parasimpático y sensorial. El petroso mayor es parasimpático y el estapedio es un nervio muscular, es decir, motor, para el músculo estapedio. Aquí tenemos el nervio facial, el ganglio geniculado que está en la rodilla. Y ahí sale ¿qué nervio? El petroso mayor. Este nervio petroso mayor lo vamos a seguir enseguida. Este se va a convertir en el nervio del conducto pterigoideo, así como están leyendo acá. Acá vemos el codo y este nervio que se denomina nervio cuerda al tímpano. El nervio cuerda al tímpano pasa por el tímpano, por la cercanía al tímpano, de ahí su nombre, y luego va a salir del cráneo por la fisura petrotimpánica y se va a añadir acá al nervio lingual, que es rama del mandibular. Luego el facial sale del cráneo por el agujero estilomastoideo. Acá observamos eso otra vez. Este nervio facial que sale por el agujero estilomastoideo. Acá está el nervio cuerda del tímpano. El nervio cuerda del tímpano se añade o se junta con el nervio lingual y forma aquí, o sea, el nervio lingual, pero ya acompañado del nervio cuerda del tímpano que se dirige a la lengua. Ese es el nervio cuerda del tímpano. Última rama colateral intrapetrosa del nervio facial. Bueno, entonces, aquí tenemos un lindo esquemita. Este es el nervio mandibular que sale a la fosa infratemporal y da sus dos ramas terminales. El alveolar inferior, que no nos interesa ahora, y el nervio lingual, en la fosa infratemporal. El nervio cuerda del tímpano, que es rama intrapetrosa del nervio facial, sale por la fisura petrotimpánica y en la fosa infratemporal se junta con el nervio lingual. Se encuentran y a partir de ahí salen juntos. Descienden juntos, salen de la fosa infratemporal e ingresan en el piso de la boca. Así, nervio lingual enriquecido con las fibras vegetativas parasimpáticas y sensoriales del nervio cuerda del tímpano. Luego, el nervio cuerda del tímpano, sus fibras vegetativas, termina en el ganglio submandibular y de ahí salen las ramas para inervar a la glándula submandibular y a la glándula sublingual. Es decir, la glándula submandibular y sublingual, que son las glándulas salivales mayores, son inervadas por una rama que sale del ganglio submandibular, pero ese ganglio submandibular recibe rama del nervio cuerda del tímpano y ya sabemos que el nervio cuerda del tímpano es rama del facial. Por otro lado, el nervio lingual continúa su viaje al piso de la boca junto con fibras sensoriales del nervio cuerda del tímpano y termina en la lengua para los 2/3 anteriores de la lengua, para la sensibilidad general que provee el nervio lingual y para el sentido del gusto que pertenece acción o función que pertenece al nervio cuerda del tímpano. Ahí podemos observar de vuelta el nervio cuerda del tímpano que pasa por la membrana del tímpano, sale por la fisura petrotimpánica y aquí le encuentran la fosa infratemporal al nervio lingual. A partir del nervio lingual ya no es solamente sensitivo, sino que ya es sensitivo y vegetativo sensorial, porque acá
ya se encuentra con las fibras del cuerda del tímpano. Fíjense acá otra vez. Este es el cuerda del tímpano y este es el nervio lingual. Acá ya hay lingual con cuerda del tímpano. Y este es el ganglio submandibular, donde terminan las fibras vegetativas parasimpáticas del nervio cuerda del tímpano, que proviene del núcleo salival superior. Y de ahí provienen las ramas para la glándula submandibular y sublingual. Y el nervio lingual continúa su viaje al piso de la boca para llegar a la lengua. Por otro lado, aquí estamos viendo también el nervio petroso mayor, que sale del ganglio geniculado. Este es el petroso mayor. El petroso mayor, aquí fíjense, se une con este nervio. Este nervio se denomina petroso profundo, que sale del plexo carotido interno. Petroso mayor y petroso profundo forman aquí este pequeño nervio que atraviesa un conducto que se denomina conducto pterigoideo, y por eso este nervio se denomina nervio del conducto pterigoideo. ¿Cómo se forma este nervio? Por la unión del nervio petroso mayor, rama del facial, con el petroso profundo, rama del plexo carotido interno. El nervio petroso mayor y el petroso profundo forman entonces el nervio del conducto pterigoideo. Este nervio del conducto pterigoideo termina en este ganglio que se denomina ganglio esfenopalatino. Ganglio esfenopalatino o pterigopalatino de Meckel, que pertenece al maxilar del trigémino. Acá observamos de vuelta el cuerda del tímpano y el lingual. Bueno, ahora en nuestro nervio facial continúa y sale del cráneo por el agujero estilomastoideo. Nervio facial sale por el agujero estilomastoideo e inmediatamente emite una comunicante con el glosofaringeo que está aquí en el espacio retroestíleo. Comunicante. Luego va a dar otras colaterales, aparte de la comunicante. Estas ya son ramas motoras. El nervio auricular posterior, que va aquí, el nervio auricular posterior, que se dirige a la parte posterior del pabellón auricular. También la rama digástrica, que es esta, que va a inervar al vientre posterior del músculo digástrico y al músculo estiloioideo. Y luego puede dar una rama lingual, que es este, que es inconstante. Este en la mayoría de los casos no existe. Pero como a veces existe, hay que mencionarlo. Y por otro lado, aquí estamos viendo al nervio lingual, que recibe aquí a esta rama del facial que se denomina cuerda del tímpano. Acá se añade el cuerda del tímpano al lingual. A partir de ahí ya viajan juntos. Bueno, justamente por eso, porque esta área del pabellón auricular está inervado por el nervio facial, es decir, por el nervio auricular posterior, que es una rama del nervio facial. Pabellón auricular está inervado acá entonces por el auricular mayor, que es una rama sensitiva del plexo cervical superficial, y también en parte acá por el trigémino, o sea, una rama del trigémino que es el aurículo temporal, rama del mandibular. Bueno, ahí tenemos nuestro nervio facial. En este segmento emite sus ramas extrapetrosas. Luego ingresa dentro de la glándula parótida. Por eso este segmento se denomina supraglandular. Ingresa dentro de la glándula parótida, le puede dar estas ramas colaterales y ahí se divide en sus dos ramas terminales. El temporofacial, que es este, y el cérvico-facial. Este temporofacial vuelve a dividirse en una rama cigomática, en una rama temporal. Y el cérvico-facial en una rama marginal mandibular y en una rama cervical para el platismo. Bueno, entonces, esta rama temporofacial y cérvico-facial dan numerosas ramas, otra vez pequeñas, que inervan a los músculos de la cara, así como estamos observando aquí, al corrugador superciliar, al orbicular de los ojos, al prócer, al cigomático mayor, menor, al buccinador, al orbicular de la boca, al mentoniano, etc. Todos esos músculos que estuvimos mirando, que son músculos de la expresión facial. Y acá podemos observar entonces que el nervio facial atraviesa la glándula parótida, divide a esta glándula en dos porciones, una porción superficial o lóbulo superficial y una porción posterior profunda
o lóbulo profundo de la glándula parótida. Parótida. Acá está la rama terminal temporofacial y la otra rama terminal que es el cérvico-facial. Y después ya emiten sus ramas terminales para los músculos de la expresión facial. Ramas terminales de vuelta de estas dos ramas terminales. Porque si vamos a citar ramas terminales facial, vamos a citar temporofacial y cérvico-facial. Punto. Ahora, el temporofacial vuelve a dividirse en cigomático y en temporal. Y cada uno vuelve a dar ramitas. Y el cérvico-facial se divide en marginal mandibular, que es este, y rama cervical. Bueno, entonces, ahí tenemos el núcleo lagrimal, uno de los núcleos parasimpáticos del nervio facial. De ahí proviene unas fibras que acompañan al facial, que pasan por el ganglio geniculado. Del ganglio geniculado sale el petroso mayor. El petroso mayor, que es rama del facial, se une a este otro nervio que es el petroso profundo. Y forma este nervio, ahí donde está mi puntero, es el nervio del conducto pterigoideo. El nervio del conducto pterigoideo termina en el ganglio pterigopalatino de Meckel. Del ganglio pterigopalatino de Meckel, que es un ganglio anexado al nervio maxilar, que es rama del trigémino también, del nervio maxilar sale este nervio que se llama nervio cigomático. Y este nervio cigomático se une al nervio lagrimal y así llega a la glándula lagrimal, que es este. La inervación funcional parasimpática de la glándula lagrimal entonces depende del nervio facial, a través de las fibras provenientes del núcleo lagrimal, que pertenece entonces al facial. Por otro lado, aquí estamos viendo que continúa el nervio facial, acá emite su nervio estapedio y luego el nervio cuera del tímpano. Acá está el cuera del tímpano. El cuera del tímpano se une al lingual, continúa así anexado al lingual hasta el ganglio mandibular, que es submandibular, perdón, que es este, ganglio submandibular, y de ahí parten las ramas para la glándula submandibular, que es este, y para la glándula sublingual. Pero también en parte continúa sus fibras sensoriales hasta la lengua, los 2/3 anteriores de la lengua para el sentido del gusto. Todo esto es el territorio del nervio facial. Acá también observamos la rama motora. La rama motora, o la continuación del facial, que sale por el agujero estilomastoideo, atraviesa la glándula parótida y aquí da sus ramas terminales, cérvico-facial y temporofacial. Aquí estamos observando ya la rama cigomática y la rama temporal. Y aquí vamos a observar la rama marginal mandibular y la rama cervical para el platisma. Y el resto se va a distribuir por los músculos de la expresión facial, músculos de la cara. Bueno, ahí estamos observando de vuelta la glándula parótida y las ramas del nervio facial que emergen de la glándula parótida. Un detalle importante es que el nervio facial atraviesa la parótida, pero no le emite ninguna rama a la glándula. Ahí sacamos la parótida de escena y podemos observar las ramas del nervio facial. Se dirigen todas a la cara. Este nervio, por ejemplo, no es rama del facial. Este es aurículo temporal del mandibular. O sea, si se dirige hacia la región temporal, ese ya no es facial. La única rama que se dirige hacia atrás que es del facial es el nervio auricular posterior, que es este. Ese sí es del facial. Nervio auricular posterior. Este no. Auricular posterior sí. Cérvico-facial es una rama terminal. Estas son las ramas para la cara. Bueno, esto ya vimos las diferentes ramas para los diferentes músculos de la expresión facial que ya hemos estudiado. Incluso también a este músculo emite rama, al músculo occipitofrontal. Muy bien, entonces esto es importante hacer para acordarnos de las ramas. Temporal y cigomático, hay una rama bucal, hay una rama marginal mandibular y una rama cervical. En resumen, el nervio facial sale a la fosa canal posterior después de salir del surco bubo-postogerencial, penetra en el conducto auditivo interno, ingresa en el conducto facial del hueso temporal
sale del cráneo por el agujero estilomastoideo, luego ingresa a la parótida y ahí da sus ramas terminales. Es un nervio sensitivo porque emite a unas ramas para el paladar blando y la concha de la oreja que ya vimos a través del nervio auricular posterior. Es un nervio sensorial porque tiene que ver con los 2/3 anteriores de la lengua para el sentido del gusto. Es un nervio vegetativo porque también inerva a la glándula submandibular y sublingual a través del nervio cuerda del tímpano y también a la glándula lagrimal a través de la rama que se denomina nervio petroso mayor. Además es un músculo motor para los músculos de la cara, todos los músculos de la cara, para el vientre posterior del músculo digástrico también, para el músculo estiloioideo también y para el músculo estapedio que se encuentra en el oído medio. Aquí faltaría agregar, bueno, el músculo de la cara hemos incluido el platisma, pero también estudiamos como músculo del cuello, músculo cutáneo del cuello. Hasta ahí llega entonces las ramas motoras del nervio facial. A veces ocurre lesión del nervio facial que produce parálisis facial. Depende de dónde se ubique la lesión, vamos a encontrar los signos. O sea, si hay lesión en el nervio facial y a la vez de la aducen, quiere decir que la lesión ocurre en la protuberancia, donde estos dos nervios, o el origen de estos dos nervios están cerca. Si el facial se lesiona y también hay disfunción del nervio vestíbulo coclear, perdón, que es el octavo nervio craneal, entonces probablemente la lesión sea en el conducto auditivo interno, donde estos dos nervios están juntos. Si hay lesión, afectación del nervio estapedio, que se manifiesta por una sensibilidad excesiva al sonido en un oído, entonces la lesión está en el conducto facial donde emite su rama, que es el nervio estapedio. Ahora, si hay pérdida de sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, se lesionó el nervio cuerda del tímpano, porque este es el encargado justamente de la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Y si hay alteración de la función motora y justamente hay tumefacción de la glándula parótida, entonces la lesión del nervio facial ocurre dentro de la parótida. Podría indicar un cáncer de la glándula parótida. Y así vamos estudiando entonces las diferentes lesiones. Fíjense entonces, puede ser en diferentes sitios la lesión del nervio facial. Lesión supranuclear o la lesión puede ser también a nivel del núcleo o la lesión del nervio facial ya en su parte periférica. Por eso habla acá de parálisis supranuclear, parálisis nuclear y parálisis infranuclear o periférica. Fíjense cómo se altera la hemicara de ambos lados. ¿Qué lado es la lesión? El lado donde no hay arrugas. El lado sano, hacia ahí se desvía todo, porque estos músculos están activos y este lado no. Entonces, hacia donde se desvía la comisura, ese es el lado sano. Fíjense acá. ¿Dónde es la lesión? Aquí. Este lado. Por eso el lado sano desvía hacia ese lado la comisura. Y hay surcos. Sin embargo, ese lado lesionado no. No hay surcos. Fíjense. Lesión facial derecha. Aquí también. Y aquí también. Fíjense cómo hay arrugas en el lado izquierdo y en el derecho no. Lesión facial. Lesión del nervio facial. Esto se denomina parálisis facial.